Bueno, aquí estoy con el Flytek Connect One, estamos listos para salir, hemos puesto una manguita de competición. Bueno, ya vamos, dale, corre, venga, eso, corre. Ok. Hola amigos, hoy vamos a presentarles el nuevo vario de Flytek, el vario de gama alta, instrumento de vuelo, integrado, GPS, variómetro, altímetro, asistente de vuelo. Pues bueno, esta es la funda que trae, una funda cordura, bastante resistente y con algunos bolsillos de elásticos incluyendo este para meter el instrumento. Bueno, la particularidad de este instrumento es que a medida que lo hemos ido utilizando, se ha ido actualizando con diferentes versiones de firmware y bueno, hoy por hoy tenemos una versión bastante completa que ahora les voy a explicar y sigue creciendo en prestaciones. Digamos que cada mes, cada 2 meses le van añadiendo prestaciones. Hoy día es un variómetro, GPS, puedes meter balizas, puedes planificar rutas, está muy completo, está muy bien y le falta algunas funcionalidades tipo asistente de vuelo y para optimizar las rutas de competición, pero es algo que se prevé que va a llegar. Muy sencillo de utilizar gracias a que tiene pantalla táctil resistiva, que es decir que es por presión, y estos 3 botones de manejo que tienen pulsación corta o pulsación larga. Okay. Aquí tenemos el botón de encendido, es un botón muy sensible, así que la verdad se me ha encendido alguna vez, hay que tener cuidado cuando lo guardas para que no se encienda por error. Aquí vemos que estamos con la versión 15.0.3. Lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos el aparato es configurar el Wi-Fi. Ya yo tengo configuradas 2 redes. ¿Okay? Cuando tú pones el Wi-Fi on, él te va a mostrar las redes que hay disponibles. Revisa el servidor y va a ver si tiene la última actualización, y en caso de no tener la última actualización te va a mostrar un icono y tú le das actualizar, sí, y se actualiza por sí mismo. 2,5, 2,4. Lo podemos conectar al PC mediante su conector micro USB. Okay, aquí también vemos la salida mini plug que te permite conectar un sensor de viento, un anemómetro, o también una salida de audio para los altavoces si queremos que suene más fuerte. La verdad es que tiene un buen sonido, pero los que tengan problemas de audición les va a sonar un poquito bajo. He puesto también un start point, un punto de inicio. Okay. Y entonces iré a él en un ratito. Lo conectas al PC con el cable micro USB. Él lo hace como si fuese un disco duro portátil o un USB. Entonces es muy sencillo. Pum, lo enchufas, te abre una carpeta y en esa carpeta tienes las diferentes carpetas de espacios aéreos, balizas, tracks. Los tracks te los graba con firma digital ICG. Uy, a ver si veo la hora. Se menea. Las 2. Las 2. 2:04. A día de hoy tenemos 6 pantallas que son pantallas predefinidas que no podemos modificar, y eso es uno de esos puntos débiles. No obstante, estas pantallas están bien interesantes, muy completas para la mayoría de los pilotos, y solamente los pilotos de competición, pero los más punteros, puedan sentir que les faltan prestaciones. El start point lo voy a adelantar, que si no fly. Ok, cuando entramos aquí tenemos las pantallas de navegación, las pantallas de vuelo. Ok, tenemos 6 pantallas en este momento. Flytek ha sido uno de los pioneros del mundo de
de los variómetros y siguen ahí liderando. Y aunque está evolucionando todo el mundo de los smartphones y de los instrumentos también basados en tablets o en e-readers, este tipo de instrumentos sigue teniendo la ventaja de que es un instrumento dedicado y que es de encender y volar. Y por eso yo recomiendo que incluso aunque estés volando con un smartphone, es siempre conveniente tener otro instrumento dedicado como este. A las 2:10 el Start Point. Así no tenemos que esperar tanto. Pesa 310 gramos. Es muy robusto, está fabricado en ABS, como los instrumentos de buceo, como los instrumentos industriales o científicos. O sea, es un instrumento de batalla, fuerte, robusto y dedicado. Bueno, vamos a ver qué sonido nos hace cuando marcamos la baliza. Aquí el Flytech Connect One. Nos faltan 40 metros, 30. Allá vamos. 240 por 320 con 16 niveles de gris. Está pensada para verse con el sol y con los reflejos, y bueno, por eso le hemos puesto esa luz aquí, para que se vea que a pesar de los reflejos más o menos se ve bien. La he estado volando comparando con otros y tiene muy buena visibilidad. El manejo también está muy bien, los botones grandes se manejan muy bien, los botones pequeños hay que darle así con la uña un poquito más delicado, pero el aparato se maneja muy bien y es muy fácil de entender. Hacia detrás, hacia adelante, la verdad es que está muy bien. Y para apagar, shutdown. Aquí lo tenemos. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta presentación del Flytech Connect One, instrumento que representa el tope de gama de la casa, sobre todo por su aspecto de conectividad y facilidad de uso. Tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, se conecta con un disco duro. Tiene para unas 20 horas de vuelo con carga completa, es decir que te aguantaría una competición entera. Y bueno, es un instrumento fácil de utilizar.